Ok, ahora sí, mis hermanos, mis hermanas. Tercera sesión de lo que ha sido este módulo del segundo y cuarto módulo, que es la segunda parte del Nuevo Testamento. Y hemos estado viendo las epístolas paulinas o las epístolas de Pablo. Ya anteriormente estuvimos viendo el bloque de las primeras eh, epístolas, que era la epístola de primera y segunda de Tesalonicenses, luego vimos la epístola de los Gálatas y ahora corresponde que podamos, bueno, la semana pasada también vimos primera de Corintios, hoy vamos a ver segunda de Corintios y vamos a ver Romanos, que Romanos es quizás la carta del Nuevo Testamento que mayor influencia ha tenido a nivel de el análisis del estudio bíblico del Nuevo Testamento. Y ahorita vamos a ver por qué motivo es ese. Espero que tengan por ahí a mano sus Biblias. Si no, vamos a estar por aquí leyendo algunos versículos clave de estas porciones del Nuevo Testamento. Cuando hablamos de Segunda de Corintios, recordemos un poquito lo que habíamos hablado de Primera de Corintios. Corinto era una zona que quedaba en Grecia, era parte, digamos, de los pueblos griegos. Pero Corinto tenía una particularidad. Corinto tenía un puerto que le daba acceso al mar Mediterráneo, al mar Egeo. Y usted dirá, y bueno, ¿y eso qué? ¿Qué me aporta eso a mí para entender mejor el texto bíblico? De que, bueno, al ser entonces una ruta comercial, una ruta que tenía entonces el comercio marítimo, era una zona donde había muchas nacionalidades, muchas culturas y también era una zona muy dada a los excesos, una zona muy dada a todo tipo, digamos, de placer de la carne, que es la forma en la que el apóstol Pablo lo menciona. Entonces, cuando el Evangelio llega a los Corintios, el Evangelio es el anuncio de lo que Jesucristo ha hecho a nuestro favor, es decir, de que nosotros ya no tenemos que vivir con esa ansiedad, con esa necesidad, con ese vacío que buscamos llenar por medio de los placeres de la carne, pero que nunca vamos a poder llenar porque ese vacío que tenemos es el vacío de la relación con Dios. Y eso solo lo puede llenar el Evangelio de Jesucristo. Entonces Pablo le escribe esa carta a los Corintios, pero ¿qué es lo que pasa? Que ellos tenían gente judía y gente que no era judía en la misma iglesia. Y entonces culturalmente habían tenido un montón de desacuerdos, un montón de conflictos. Y entonces ellos le habían escrito a Pablo una carta pidiéndole orientación. Pablo, vea, necesitamos ayuda porque necesitamos ponernos de acuerdo en este y este tema. Y habíamos visto en Primera de Corintios que muchos de los temas que ellos buscaban dirección de parte de Pablo tenían que ver con las relaciones interpersonales. Es decir, ellos preguntaban, Pablo, ¿qué nos conviene más? ¿Nos casamos o nos quedamos solteros? Pablo, ¿qué nos conviene si hay una persona viuda? Que se case o que no se case. Pablo, y si yo tengo, estoy casado, pero yo soy creyente, pero mi esposa no es creyente, ¿la dejo o me quedo con ella? Entonces, había una serie de preguntas que le mandaron a Pablo vinculado con este tipo de temas relacionados con las relaciones, valga la redundancia. También a Pablo le preguntaban mucho sobre el tema de visitar los templos idolátricos, los templos paganos. ¿Por qué? Porque en esa zona habían festivales, como en la actualidad nosotros lo que llamamos el Festival de la Luz y el Festival de las Rosas y todo este tipo de cosas. Bueno, en aquella época también habían festivales, solo que esos festivales eran en honor a los ídolos que ellos tenían. Entonces, cuando se daban esos carnavales, repartían comida, ¿ok? Repartían comida. ¿Y qué pasaba? Que si, por ejemplo, se le hacía un carnaval a Poseidón,
¿verdad? Que era uno de los dioses de ellos. Entonces a la gente le repartían comida en las ciudades. Entonces alguna gente comenzaba a decir, no, no, usted no acepte ninguna comida porque si usted come lo que otros dedicaron a los dioses, a los ídolos falsos, es como que usted estuviera también adorando a esos ídolos falsos. Entonces había un grupo de cristianos que decían, no, jamás, no coma de nada porque usted entonces se hace partícipe de esa idolatría. Pero había otro grupo de cristianos que decía, no, ¿cómo se le ocurre? No existen los ídolos, todos esos son obra de las manos de los hombres, eso no tiene poder, eso a mí no me afecta ni para bien ni para mal, entonces yo voy a comer. Y entonces los unos y los otros estaban en esa disputa, Pablo, ¿cómo o no como de lo que se sacrifica a los ídolos? El otro lugar donde la gente tenía dificultades con esto de qué me como era cuando a alguien lo invitaban a una cena en una casa y esa casa no era gente cristiana. Entonces era muy normal que si había un cumpleaños, que si había una fiesta, que si había una fecha especial, el padre de familia, si era una persona en aquella época, digamos, de renombre, de reputación, le gustaba hacer grandes banquetes y esos banquetes los dedicaban a el ídolo o al dios pagano que ese padre de familia tenía. Entonces, si en esta casa se adora a Afrodita, este banquete es una bendición de Afrodita. Y entonces los invitados a esta cena comían un plato que había sido dado a Afrodita. Entonces los cristianos tenían esta duda, Pablo, ¿cómo o no como? ¿Voy a esa actividad o no voy a esa actividad? Entonces los festivales que repartían carnes, las fiestas dedicadas a esos ídolos y en tercer lugar, las carnicerías. Entonces la gente decía, bueno, se hizo una fiesta, se mató un montón de animales y ahora la carne que quedó de esa fiesta la venden en los mercados. ¿La compro o no me la compro? Entonces recordemos que Pablo le manda a decir a esa gente, vea, usted bendiga los alimentos en el nombre del Señor y coma tranquilo, coma tranquilo. Pero, si usted está con un hermano débil en la fe, un hermano que eso lo va a ofender mucho y lo puede hacer tropezar porque lo puede hacer sentirse atraído hacia las cosas de los ídolos, absténgase de comer, no porque sea ni bueno ni malo, sino por amor a ese otro hermano. ¿Ok? Entonces estoy haciendo un repaso de todo lo que venía en 1 Corintios. Luego Pablo les da toda una lección respecto a cómo usar los dones espirituales. Y Pablo les dice, vean, hay muchos dones, pero hay un solo cuerpo y ese cuerpo es la iglesia. Y en ese cuerpo, la cabeza es Cristo. Y todas aquellas funciones especiales que tienen los dones espirituales tienen que ser para edificar al cuerpo que es la iglesia. Entonces Pablo les decía, ustedes tienen que ejercer los dones, pero no por contienda, no por disputa, no por competencia, sino para edificar a la iglesia. ¿Ok? Bueno, Pablo les escribe esta carta y la manda con Tito, la manda con Tito, ¿verdad? Perdón, la manda primero con Timoteo. Bueno, Timoteo va y viene y le da un reporte a Pablo y luego entonces Pablo vuelve y escribe eh, lo que sería entonces segunda a los Corintios. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un pequeño ahora repaso de segunda a los Corintios. Entonces, como dice por aquí, Pablo había enviado a su colaborador Tito con una carta hacia los Corintios. La primera de Corintios es porque Pablo había enviado a Timoteo. ¿Ok? Pablo había enviado a Timoteo y Timoteo regresó con todas estas preguntas. ¿Ok? Pablo escribe Primera de Corintios, envía Primera de Corintios y ahora el que regresa es Tito y Tito le dice, vea, esta carta que usted mandó generó más bien tristeza. Esta carta generó más bien que mucha gente se apachurró y se sintió como que usted les estaba escribiendo de una forma muy severa. Entonces Pablo escribe Segunda de Corintios
para volver a aclarar estas dudas y algunas otras dudas que ellos estaban teniendo. Segunda de Corintios fue escrita alrededor del año 57 después de Cristo y se considera que se escribió cuando Pablo estaba en la zona de Filipos de Macedonia, es decir, estaba cerca, como hablar de que la carta fue dirigida a alguien que estaba en Costa Rica y que cuando Pablo la escribió estaba en El Salvador. O sea, eran más o menos cerca las zonas en donde Pablo estaba y hacia dónde se dirigía. En esta epístola, Pablo se dedica con mucha atención a defender su ministerio. ¿Por qué creen que Pablo tiene tanto que defender su ministerio? Porque cuando Pablo manda esa primera carta así tan dura, con instrucciones tan disciplinarias, entonces se levantó otra gente diciendo, no le hagan caso a ese Pablo. Ese Pablo ni siquiera conoció a Jesús. Ahí están los otros apóstoles, los que se anduvieron con Jesús, Juan, que anduvo con Jesús, Pedro, que anduvo con Jesús. A ellos sí hagan en caso, pero ese Pablo, vean, ese Pablo no conoció a Jesús, no estuvo en su ministerio y más bien dicen que ese Pablo andaba persiguiendo cristianos para que los encarcelaran y algunos para que los mataran, como a Esteban. Entonces estos falsos apóstoles, estos falsos maestros que estaban en Corintios, más bien le decían a la gente, no escuchen a Pablo, no le hagan caso a Pablo, sigan ustedes viviendo como a ustedes les gusta, hagan todas las cosas que a ustedes les gusta, no le hagan caso a la enseñanza de Pablo, ¿ok? Entonces veamos que desde esa época, mis hermanos, mis hermanas, siempre han existido estos falsos apóstoles, estos falsos profetas que le endulzan a la gente el oído con las cosas que la gente quiere escuchar. Pablo entonces escribe esta epístola con el propósito de que los corintios estuvieran preparados para recibir a Pablo en una futura visita. Ahorita vamos a ver. De acuerdo a Hechos, capítulo 20, versículo 2 y 3, esta visita sí se realizó. O sea, Pablo mandó segunda de Corintios y después los fue a visitar y estuvo unos meses ahí en Corintios y se considera que durante esos meses, alrededor de 3 meses que estuvo en Corintios, fue más bien donde escribió Romanos, que la vamos a ver ahorita. Em, en esta carta, Pablo defiende su ministerio para afirmar la enseñanza del Evangelio que había traído salvación entre los corintios. Pablo no se defiende para ganar su argumento, ¿ok? Pablo no se defiende por como lo que uno diría, uy, me están atacando, me están calumniando, entonces voy a defenderme para quedar bien yo. No, ese no era la intención de Pablo. Pablo decía, yo no me glorío de mí mismo, sino que yo no quiero que la gloria de la cruz de Cristo sea mancillada, que sea atacada la sangre de Cristo y la locura de la predicación de la cruz. No es por Pablo, es por la cruz de Cristo. ¿Ok? Todo esto demuestra la visión pastoral que tenía Pablo. Pablo tenía una preocupación por el cuidado de esas ovejas en Corintio. No era por decir, uy, que yo quede bien o que yo quede mal delante de esa gente, no, sino que Pablo les dice, ustedes son un fruto en el Señor, ustedes son muy preciados delante del Señor, no se dejen confundir, no se dejen enredar. Entonces Pablo, que había dedicado año y medio a discipular a la iglesia de Corinto, Pablo quería a esa gente y por eso es que los confronta, para que ellos examinen si realmente están permaneciendo firmes en la fe. Entonces, esta es una carta muy pastoral, donde Pablo, digamos, defiende su ministerio, pero con un propósito. ¿Ok? En los primeros 4 capítulos de esta carta, vemos una primera etapa en donde Pablo defiende su ministerio. Y entonces Pablo comienza a decir, vea, yo he querido volver donde ustedes, pero no he podido por todas las aflicciones que he tenido, por todas las tribulaciones que he pasado en mi ministerio. Eh, Pablo defiende en el capítulo 2 las intenciones de sus instrucciones en la primera epístola.
Y aunque sus instrucciones hayan provocado tristeza entre los que fueron corregidos, esa tristeza es para provocar arrepentimiento. Entonces Pablo más bien en el capítulo 2 les dice, vean, si yo les hablé fuerte, si yo les jalé las orejas y ustedes se sintieron mal, está bien, porque esa tristeza que ustedes sienten, si lleva al arrepentimiento, era algo de Dios. Pero en cambio, la tristeza que es del mundo, esa es una tristeza que lleva a muerte. Si yo les hablo duro y ustedes se sienten mal y se arrepienten de sus caminos y vuelven su vista a Dios, de eso se trata. Entonces en el capítulo 2 Pablo les dice eso. Si yo les hablo fuerte, yo les hablo así porque yo los quiero cuidar, porque yo quiero que ustedes permanezcan en el Señor. En el capítulo 3 Pablo muestra que la prueba de validez de su propio ministerio son ellos. Y por eso es que les dice que él no necesita cartas de recomendación. Pablo les dice, vean, yo no necesito que alguien más decirle a Pedro, Pedro, mándele una carta a los corintios y dígales que yo soy un verdadero apóstol. Pablo les dice, vean, yo no necesito cartas de recomendación porque ustedes son mi carta delante de Dios. Ustedes son una carta abierta de lo que ha sido mi obra entre ustedes, mi obra de discipulado. Entonces, eso es lo que Pablo les dice en el capítulo 3. Pablo se describe a sí mismo y a sus colaboradores. Recordemos que sus colaboradores son Bernabé, son Silas, son Timoteo, son Tito, es Lucas. Pablo entonces se refiere a sí mismo y a esos colaboradores que ellos son ministros de un nuevo pacto y que ese ministerio, el nuevo pacto, es donde opera la acción del Espíritu Santo y de que esa acción opera no por la letra de la ley, sino que ellos buscan un ministerio que tiene todavía mayor gloria que el ministerio de Moisés. Entonces él pone el ejemplo, él dice, vean, Moisés se presentaba delante de Dios, veía la gloria de Dios y tenía que cubrir su cabeza para que la gente no viera el resplandor que salía de su cara. Y entonces Pablo les dice, vean, si eso es la gloria del antiguo pacto, la gloria del nuevo pacto nos va renovando a nosotros de gloria en gloria hasta que seamos conformados a la imagen de Cristo. Entonces Pablo les recuerda a ellos esto. En el capítulo 4 Pablo vuelve a defender su ministerio y les dice que él no adultera el mensaje del evangelio como lo hacen esos otros. Y que esos otros lo que hacen es que predican sobre ellos mismos. Ah, es que a mí el Señor me dijo. Ah, es que yo tuve un sueño, tuve una visión. Cuatro ángeles bajaron a las 5 de la mañana y me dijeron esto y me dijeron aquello, ¿verdad? Cualquier parecido con la realidad. Pablo les dice, ven, ellos predican de ellos mismos, de sus propias experiencias. Yo no predico de mí mismo, no me interesa predicar de mí mismo, sino de el evangelio de Jesús como Señor. Nosotros leemos la palabra Señor en el idioma español y tal vez no sentimos el peso de esa palabra, mis hermanos, pero es una palabra muy importante. En el idioma original, que es la palabra Kyrios, con eso era lo que significaba la palabra Señor. Ese era el título que se utilizaba para adorar al César, adorar al emperador. Entonces, al emperador era el que se le llamaba Señor. Ese era el culto que había en Roma al emperador. Al emperador se le llamaba Hijo de Dios, se le llamaba Señor, se le llamaba Salvador. En cambio, llega el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento dice, no, hay un verdadero Rey de Reyes y hay un verdadero Señor de Señores, ese es Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces Pablo les dice, yo no predico de mí mismo, yo predico que Jesús es el Señor. Y Pablo dice también en este capítulo 4 que él y sus colaboradores son siervos y mensajeros, que ellos son como un vaso de barro
que externamente, ¿cómo es un vaso de barro? Si a uno, imagínense que a uno lo inviten a una cena lujosa en un palacio, en un auditorio, algo muy lindo, la mesa, los manteles, la vajilla, y que de pronto le sirven a usted y le dan un vaso de barro. ¿Ah? O aquí en Costa Rica de esos vajillas o esos vasos de loza, ¿verdad? Como los que le daban a uno chiquitillo en los comedores, en las escuelas, ¿verdad? Pablo dice, vean, nosotros somos como un vaso de barro. No nos interesa vernos bonitos delante de los hombres, porque aquí lo que importa no es el vaso de barro, aquí lo que importa es lo que viene adentro, el mensaje que nosotros portamos. Y ese mensaje es el mensaje del amor que Dios ha demostrado hacia ustedes por medio del Evangelio. ¿Y por qué es que somos un vaso de barro? Para que sea Jesús el que reciba toda la honra, para que sea Jesús el que reciba toda la gloria. ¿Ok? Estos primeros cuatro capítulos que son de esta defensa de Pablo de su ministerio, los recomiendo que puedan sacar el ratico y que los puedan leer así, despacito, saboreándolos, porque van a ver. Yo ahorita solo voy a leer dos pedacitos de esta primera sección, pero ustedes les dejo ahí la tarea moral, ¿verdad? De que ustedes también los puedan leer. Vean esta parte, estoy en 2 Corintios capítulo 2, voy a leer así dos pedacitos. Y vean lo que Pablo les dice aquí, les dice, en efecto, decidí no hacerles otra visita que causara tristeza, ¿verdad? Dice Pablo, es que mi intención no es que ustedes se enojen conmigo, mi intención no es que ustedes se entristezcan. Versículo 2, porque si yo los entristezco, ¿quién me brindará alegría? Sino aquel a quien yo haya entristecido. Escribí como lo hice, es decir, la primera carta, escribí como lo hice para que al llegar yo, los que debían alegrarme no me causaran tristeza. Estaba confiado de que todos ustedes harían suya mi alegría. Escribí con gran tristeza y angustia de corazón y con muchas lágrimas, no para entristecerlos, sino para darles a conocer la profundidad del amor que les tengo. Si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, hasta cierto punto, y lo digo para no exagerar, se la ha causado a todos ustedes. Para él es suficiente el castigo que le impuso la mayoría. Más bien debieran perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por la excesiva tristeza. Por eso les ruego que reafirmen su amor hacia él. Por este propósito escribí, para ver si pasan la prueba de la completa obediencia. A quien ustedes perdonen, yo también lo perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Les resumo, como ya les dije, esta parte. La primera carta que Pablo envió generó tristeza, porque se acuerdan que yo les decía que era uno de los pasajes más duros del Nuevo Testamento, donde Pablo manda y les dice, expúlsenlos de la iglesia, ¿verdad? Entreguen su cuerpo a Satanás para que el espíritu se salve en el último día. Cosas muy, muy fuertes. Entonces Pablo manda aquí y les dice, vean, si esto causó tristeza, si esto causó dolor, aquí lo importante es que ustedes se perdonen, porque a la hora de perdonarse, no estamos dejando espacio para que el enemigo se aproveche de nosotros. ¿Ok? Entonces, esto que dice, no ignoramos sus artimañas, ¿sabe qué significa, mi hermano, mi hermana? Que cuando nosotros perdonamos, nosotros estamos, vea, pero eso es la guerra espiritual. ¿Verdad? La gente que piensa que guerra espiritual es ir arriba en una montaña a echar un litro de aceite en el suelo para declarar sobre Costa Rica. Mis hermanos, eso no dice la Biblia, pero lo que la Biblia sí nos enseña es que Satanás es vencido cuando en la iglesia hay perdón, cuando en la iglesia nos exhortamos, nos jalamos las orejas, claro, y eso produce tristeza, claro, pero es para el arrepentimiento y es para el perdón entre nosotros mismos. Y eso le quita cualquier arma a Satanás,
porque no ignoramos sus artimañas. Cuando hay perdón, la iglesia se fortalece. Vean, vean qué bonito lo que encontramos aquí en estos versículos. Y les leo una partecita más aquí en el capítulo 4. Como lo pueden ver, vean el titulito que dice por aquí, tesoros en vasijas de barro, como les dije, a Pablo no le importaba quedar bien él, no importa que él parezca una vasija de barro, lo importante es el mensaje que viene adentro. Versículo 1 del capítulo 4. Por esto, ya que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio, no nos desanimamos, más bien hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas. No actuamos con engaño ni torcemos la palabra de Dios. Ojo, ojo lo que dice Pablo, que ellos no engañan a nadie, no andan diciendo mentiras con su enseñanza y de que no tuercen la palabra de Dios. Al contrario, mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. Vea, vea lo que Pablo está diciendo, vea, nosotros a ustedes no los estamos engañando, no les estamos torciendo la palabra de verdad, sino que aquí quedamos delante de cualquiera que nos quiera venir a preguntar, que nos quiera venir a cuestionar. Nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia del Señor de que se está predicando el evangelio verdadero. Versículo 3. Pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. Pues vean qué importante aquí lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, vea, nosotros no torcemos la palabra y nosotros no engañamos a nadie. Pero si todavía alguien no entiende este evangelio, si el evangelio está encubierto para alguna persona, lo está en aquellos que se pierden. Versículo 4. El Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, ojo lo que Pablo dice, vean, nosotros podemos enseñar muy bien sin torcer la palabra, sin adulterar la palabra, pero todavía va a haber gente que no lo va a entender y ellos no lo van a entender porque el Dios de este mundo, dice, ¿verdad? El enemigo les ha cegado para que no vean la luz del Evangelio. Versículo 5. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús, porque Dios que dijo que la luz resplandezca en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Jesucristo. Mis hermanos, vean, la belleza que viene aquí. En el versículo 4, ojo acá, y se los voy a marcar en colorcito para que lo vean bien. En el versículo 4 y en el versículo 6, vean lo que aquí está Pablo diciendo. En el versículo 4, Pablo está diciendo, hay gente que no cree, hay gente que no entiende, porque no pueden ver la luz del glorioso evangelio. ¿Ok? Entonces no pueden ver la luz. ¿Por qué no pueden ver la luz? Porque el Dios de este mundo los ha cegado. Pero en el versículo 6 dice que Dios cuando habla y que Dios cuando dice que la luz resplandezca en las tinieblas, Dios hace brillar su luz en nuestros corazones para que conozcamos la gloria de Dios. Entonces vean el contraste. Hay unos en donde la luz no resplandece porque están cegados, pero Dios en su infinita misericordia, cuando Dios dice, sea la luz, no solamente fue en la creación original, sino que Dios dice, sea la luz para que su luz brille en nuestros corazones. ¿Por qué este es el mensaje del Evangelio? Porque esta es la acción misericordiosa de la gracia de Dios para que sea Dios el que se lleve toda la gloria. Vean qué perlas, qué tesoros, qué lingotes de oro encontramos en estos versículos. ¿Ok? Vean qué bonito lo que viene por aquí. Versículo 7. Pero tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro? El tesoro de la luz del Evangelio, de la luz de Jesucristo que ha resplandecido en nosotros. Tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Entonces, Pablo, ¿qué es lo que está diciendo? Vean, no crean que soy yo,
No es porque yo predico y la gente cree, uy, qué bueno que es Pablo. No, no es Pablo, es Dios. Nosotros somos vasos de barro porque el poder es lo que Dios tiene. Versículo 8. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Cristo, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Esto lo que significa, mis hermanos, es donde quiera que vamos, nosotros vamos en la debilidad de la cruz, en la vulnerabilidad de la cruz. No, no va Pablo predicando al Dios que te conceda todos los deseos de tu corazón, todos los anhelos de tu corazón hoy serán cumplidos. No, esa no era la forma en la que Pablo predicaba. Pablo predicaba más bien diciendo, Dios no consideró perdón, Jesús no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que Jesús se despojó de su divinidad, se hizo hombre, se humilló a sí mismo y en su condición de siervo se humilló hasta la cruz, a la muerte de la cruz, pero Dios lo ha exaltado y le ha concedido un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y que toda lengua le confiese. Eso está en Filipenses capítulo 2. El mensaje de Pablo es el mensaje de la cruz. Por eso él dice, donde quiera que vamos, llevamos la muerte de Jesús. Eso es lo que significa. Hay alguna gente que dice, entonces Pablo tenía llagas y Pablo dice que lleva en su cuerpo la muerte de Jesús. No, no es eso lo que significa. Lo que significa es que su mensaje, su testimonio, su vida no es de un Superman que todo lo puede, sino es la cruz de Cristo, la debilidad de Cristo, la muerte de Cristo. Por eso es que él dice, los judíos piden señales, los griegos piden sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Locura, ¿verdad? Para los que se pierden, pero para nosotros Cristo es el poder de Dios y es la sabiduría de Dios. Eso estaba en la carta anterior en Primera de Corintios. Versículo 11, pues a nosotros los que vivimos siempre se nos entrega la muerte por causa de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Bueno, ahí les dejo de tarea para que sigan leyendo, si no el tiempo nos consume y no puedo avanzar tanto. Pero les dejo esa tarea, lean esos primeros 4 capítulos, encuentran ustedes ahí cosas muy valiosas. Ok, hablemos de los capítulos del 5 al 7. En estos capítulos Pablo se pone de ejemplo. Pablo se pone de ejemplo. ¿Y por qué es que Pablo se pone de ejemplo? Por todo esto que él ha venido diciendo. Pablo dice, vea, yo he sufrido persecución, he sufrido hambre, he sufrido apedreamientos, ¿verdad? La gente que lo buscaba, lo apedreaba, lo querían matar. Pablo había estado preso, había pasado hambre, había pasado enfermedad, naufragios, de todo. Y entonces Pablo en el capítulo 5 poniéndose de ejemplo él dice, ¿saben qué? El hombre exterior se desgasta, pero el hombre interior se renueva. Y por eso él no teme por su propio cuerpo, porque él dice, si esta casa terrenal, refiriéndose a su cuerpo, si esta casa terrenal es destruida, él va a recibir una casa celestial. ¿Ok? Y por eso él dice que cuando llegue a estar ausente en el cuerpo, es decir, muerto aquí en este mundo, él va a estar en la presencia del Señor. Pero dice, primero debe pasar por el juicio ante el tribunal de Cristo. Eso está en el capítulo 5 versículo 10. Mis hermanos, ese capítulo es muy importante y ese versículo es muy importante porque Pablo aquí nos deja claro algo. Él llama a este cuerpo una casa terrenal y él llama que en la resurrección nosotros vamos a recibir una casa celestial, refiriéndose a el cuerpo resucitado que se va a recibir. Y por eso él dice, vean, ¿saben qué? Si este cuerpo mío es destruido,
yo estoy en paz porque vamos a recibir un cuerpo nuevo. Y recordemos que todo eso también estaba en Primera de Corintios capítulo 15, que es donde habla todo lo de la resurrección de los muertos. Pablo dice, y es este de los, ahorita lo vamos a leer, de los, bueno, de mis favoritos, de mis versículos favoritos de toda la Biblia, ¿verdad? Toda esta parte de 2 Corintios capítulo 5, del versículo del 17 al 21, toda esa sección es bellísima. Pablo dice aquí, si Cristo murió por todos en esa cruz, entonces los que viven deben entregar su vida por Cristo, porque en Cristo somos nuevas criaturas, porque Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo en Cristo, porque al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él, justicia de Dios en Cristo. Pablo aquí lo que está diciendo es, vean, si es cierto que nosotros hemos muerto al mundo, hemos muerto al pecado, pero seguimos aquí, seguimos viviendo, entreguémonos a Él, vivamos por Él, ¿ok? En el capítulo 6, Pablo vuelve a defender su ministerio, una vez más, poniendo como ejemplo todas las persecuciones, todas las aflicciones que él ha pasado. En ese capítulo 6, Pablo también llama a los corintios a no andar en yugo desigual. Nosotros tradicionalmente hemos escuchado que el yugo desigual se refiere a temas de pareja, pero cuando ustedes lean 2 Corintios capítulo 6, se van a dar cuenta que es todavía un concepto más amplio, es mucho más grande que temas de pareja. Pablo llama un yugo desigual el unirse con la maldad o con la iniquidad de los incrédulos. ¿Ok? Entonces Pablo dice, no participen mejor de nada que tenga que ver con los templos de los ídolos, porque el verdadero templo de Dios es la iglesia. ¿Ok? En el capítulo 7 Pablo les recuerda a los corintios que la tristeza que les produjo la primera carta produce arrepentimiento, pero que ese arrepentimiento conduce a la salvación, y que la tristeza del mundo más bien conduce a la muerte. Vamos a leer nada más aquí rápidamente un cachito aquí del capítulo 5, que como les decía es de los versículos más, por lo menos para mí, más bellos, más hermosos, de mis favoritos eh, en la Biblia. Aquí, 2 Corintios capítulo 5, versículo del 17 al 21. Dice, por tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. O como dice la Reina Valera, al que no conoció pecado por nosotros fue hecho pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Lo dice de una forma más poética, más bonita, en ese sentido la Reina Valera. ¿Ok? Ya casi terminamos con 2 Corintios para entrar a Romanos, pero creo que los estoy motivando. Ojalá que puedan leer 2 Corintios próximamente. En los capítulos 8 y 9, Pablo los dedica a hablar de los preparativos que él está teniendo con los corintios para recolectar una ofrenda especial. En ese momento que Pablo escribe, en Jerusalén había hambre, en Jerusalén habían dificultades, y entonces Pablo está preparando entre las zonas de las otras iglesias una ofrenda especial para mandarla a los cristianos que estaban con necesidades
en Jerusalén. Entonces en el capítulo 8 Pablo felicita a los corintios por su voluntad y por su generosidad de dar ofrendas a los pobres y a los misioneros. En el capítulo 9 Pablo da instrucciones para la recolección de la ofrenda para los pobres en Jerusalén. Entonces Pablo les dice, vean, yo voy a mandar a alguien que pase a recoger la ofrenda, pero para que ustedes no los agarre por sorpresa, vayan recolectando previamente la ofrenda para no tomarlos desprevenidos. Entonces ahí es donde Pablo les dice que cada quien dé conforme ha propuesto en su corazón. Pablo no les manda a decir, vea, cada uno tiene que darme tanto. No, Pablo manda a decir, cada uno de conforme lo ha propuesto en su corazón. El Señor ama al dador alegre. Eso es lo que viene en 2 Corintios capítulo 9. Es decir, que la persona lo haga de forma voluntaria. La Biblia sí habla, mis hermanos, de dar ofrendas al necesitado, especialmente a los hermanos en la fe. Es lo que dice este capítulo 9, pero dice, de con un corazón alegre, no de una forma obligada, sino conforme haya propuesto en su corazón. Eso está en el capítulo 9 de 2 Corintios. En el capítulo, de los capítulos 10 al capítulo 13, Pablo defiende su autoridad apostólica. Como les dije al principio de esta carta, en muchos lugares Pablo tiene que defender su ministerio, pero no para quedar bien él, sino para exaltar la gloria de Cristo. En el capítulo 10 Pablo se gloría en el Señor por la obra hecha entre los corintios. En el capítulo 11 Pablo advierte sobre falsos apóstoles que vienen a los corintios a predicar un evangelio diferente, a predicar de otro Cristo. Y les dice que, y aún así, que es otro evangelio, que es otro Cristo, él les reclama y les dice, ¿por qué ustedes escuchan a esa gente? A pesar de que esos obreros fraudulentos, así los llama, se muestran fuertes y se enseñorean de ellos, y en cambio Pablo ha sido humilde y débil y no dependía económicamente de ellos, pero aún así a ellos sí los aceptaban. Entonces Pablo aquí lo que les dice es, muchachos, muchachas, ¿ustedes qué les pasa? ¿Por qué se comportan así? Vengo yo en humildad, vengo yo en debilidad y a mí no me hacen caso. Vienen esos obreros fraudulentos, esos falsos apóstoles, y ellos más bien se enseñorean de ustedes. ¿Saben qué significa eso? Que más bien les quitan los recursos a ustedes, y a eso sí les hacen caso, ¿verdad? Entonces Pablo dice, ¿qué está pasando? Ahorita lo leemos rápidamente el capítulo 11. Pablo vuelve a poner su testimonio de persecución y aflicciones como una marca auténtica de su ministerio. Pablo dice, ¿por qué les digo falsos obreros, obreros fraudulentos? Vean la vida de ellos y vean mi vida. A mí el mundo me rechaza por causa de Cristo y ellos están emparentados con el mundo. Entonces Pablo vuelve a poner su propio testimonio como ejemplo. En el capítulo 12 Pablo se gloría de sus debilidades. Este es un capítulo muy conocido porque es donde Pablo dice, vean, esa gente se pone así como los superhombres y yo en cambio me glorío en mis debilidades. Incluso el Señor me ha dado un aguijón en la carne. Esa frase, un aguijón en la carne, se ha interpretado como una enfermedad física. No sabemos exactamente cuál, no sabemos con exactitud. Alguna gente ha especulado de que aguijón en la carne por la frase aguijón. No sé si alguna vez alguno de ustedes ha tenido la experiencia que los pique un alacrán o que los pique un animal, una serpiente o así, un aguijón en la carne. Entonces alguna gente ha interpretado que entonces Pablo sufría de dolores en las articulaciones, dolores en el cuerpo, dolores en los hombros, dolores en las rodillas, ¿verdad? Así como un malestar general. Y que dice Pablo que él le decía a Dios, Señor, sáname, ¿verdad? Señor, cúrame. Y que el Señor le dijo, Pablito, bástate mi gracia, porque yo me perfecciono en la debilidad, ¿verdad? Y entonces Pablo se gloría y más bien Pablo dice que el Señor le ha dado ese aguijón en la carne para que él no se exalte por las revelaciones que él ha tenido. Y entonces él dice,
que él tuvo una visión del tercer cielo y que lo que él vio de Dios fue algo tan sublime que para que a él no se le subieran los humos de esa visión que él tuvo, entonces Dios le da este aguijón de la carne para que él se mantenga humilde, para que él recuerde siempre quién es. Eso está en el capítulo 12. Eh, y finalmente Pablo les dice en el capítulo 13, que también es un versículo muy fuerte, Pablo les dice que antes de que él vaya, oiga qué manera de mensaje, que antes de que él vaya a visitarlos, que ellos mismos se pongan a prueba a ver si en verdad están en la fe. O como dice otra versión, examínense a ver si ustedes están en el Evangelio, a ver si ustedes están en la fe. Les dice Pablo en el capítulo 13 en el versículo 5. ¿Ok? Bueno, de esta forma termina segunda a los Corintios. Quiero leer un par de versículos antes de que entremos a Romanos. Quiero leer aquí en 2 Corintios capítulo 9 una seccioncita rápida. Eh, que se me hizo por acá. Eh, vean aquí lo que Pablo les dice, lo que ya hemos venido hablando. Dice, no hace falta que les escriba acerca de esta ayuda para los creyentes, ¿verdad? Que Pablo está pidiendo la ofrenda para los hermanos en Jerusalén. Entonces dice, no hace falta que les escriba acerca de esta ayuda para los creyentes porque conozco la buena disposición que ustedes tienen. Esto lo he comentado con orgullo entre los macedonios, es decir, entre los griegos. Les dije que desde el año pasado ustedes, los de Acaya, estaban preparados para dar. El entusiasmo de ustedes ha servido de estímulo a la mayoría de ellos. Es decir, esta iglesia en los Corintios era tan generosa, era tan dadivosa en las ofrendas que Pablo más bien los ponía de ejemplo. Y les decía a los de la otra iglesia, vea, sean como los Corintios, que ellos son generosos. Versículo 3: con esto les envío a estos hermanos para que en este asunto no resulte vano nuestro orgullo por ustedes, sino que estén preparados como ya he dicho que lo estarían. No sea que algunos macedonios vayan conmigo y los encuentren desprevenidos. En ese caso nosotros, por no decir nada de ustedes, nos avergonzaríamos por haber estado tan seguros. Entonces Pablo dice, vean, yo de ustedes siempre he dicho que están muy preparados con las ofrendas. Entonces recuerden, si caemos de sorpresa, que estén preparados. Así que me pareció necesario rogar a estos hermanos para que se adelantaran a visitarlos y completaran los preparativos para esa ofrenda generosa que ustedes habían prometido. Entonces estará lista como un acto de generosidad y no como una imposición nuestra. Ahí está la clave. Pablo les dice, vean, yo voy a enviar a unos hermanos, a unos colaboradores a recoger esa ofrenda generosa. Estén ustedes listos para que se vea que es una generosidad de su corazón y no es una imposición. Entonces Pablo le sigue diciendo, recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. O como dice la Reina Valera, Dios ama al dador alegre. Pero vean lo que dice aquí, mis hermanos, lo que usted haya decidido en su corazón, nadie le va a decir es tanto o tanto porcentaje o métale aquí, métale allá, dime tanto. Pablo dice, cada quien dé lo que haya dispuesto en su corazón, no de mala gana, no por obligación. Dios ama al dador alegre. Versículo 8. Y Dios puede hacer, ojo, que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. ¿Ok? Como está escrito, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. El que suple la semilla, al que siembra, también le suplirá pan para que coma, aumentará los cultivos, hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ok, entonces Pablo les dice, vean hermanos, tranquilos, den lo que cada uno propuso y tengan confianza en que Dios a ustedes no los va a desamparar. Dios siempre les va a proveer, ¿verdad? Dios no desampara a su pueblo. Los versículos muy bonitos que nos hablan de la generosidad y la importancia del dar, pero el dar así, ¿verdad? Mis hermanos,
con un acto de generosidad en el corazón. Y quisiera leerles aquí, ya para ir también cerrando, esto que les mencionaba. Ok, estos versículos acá donde Pablo básicamente les dice, vean, porque vean el titulito lo que dice, Pablo y los falsos apóstoles, ¿verdad? Que Pablo les reclama y les dice, oigan, pero ¿por qué ustedes le hacen caso a esa gente que lo que hace es enseñorearse de ustedes? Entonces, vean lo que les dice Pablo, dice, ojalá me aguanten unas cuantas tonterías, como dice la Reina Valera, ojalá ustedes me aguanten un poquito de locura, ¿verdad? Entonces, es como Pablo diciendo, vea, les voy a hablar así a calzón quitado, abiertamente, aguántenme, ¿verdad? Les dice Pablo, aguántenme. Versículo 2. El celo que siento por ustedes proviene de Dios. Ve lo que Pablo les está diciendo, vea, el celo que siento por ustedes, yo quiero que ustedes reciban el mensaje de Dios, la palabra de Dios, no cualquier mensaje que no edifica. Les dice Pablo, el celo que siento por ustedes proviene de Dios, por los tengo prometidos a un solo esposo que es Cristo, para presentárselos como una virgen pura. Pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. O sea, Pablo nos está diciendo, "Ve, yo me temo que así como la serpiente engañó con sus palabras, ustedes también estén siendo engañados." Versículo 4. Si alguien llega a ustedes, pónganle demasiada atención a este versículo, se los voy a marcar, es muy importante. Si alguien llega a ustedes predicando a un Jesús diferente, a otro Cristo del que hemos predicado nosotros, o si reciben un espíritu o un evangelio diferente de los que ya recibieron, ese lo aguantan con facilidad. Les está Pablo jalando las orejas. ¿Cómo es posible que alguien les predique otro Cristo, otro evangelio, y si lo aceptan? Y dice en el versículo 5 Pablo, pero considero que en nada soy inferior. Y vean aquí la clase de palabra que usa Pablo. Pablo obviamente está siendo irónico. ¿Ok? Pablo está ridiculizando y los llama superapóstoles. No sé si alguna vez habían visto ese versículo en la Biblia. Es como cuando, ¿verdad? Como cuando alguien sabe que una persona, lo que está diciendo no tiene sentido, no tiene la razón, y entonces más bien alguien dice, bueno, vayan en caso a aquel que sí sabe, pero es una expresión irónica, más bien para que la persona entienda que está escuchando un mensaje que no vale la pena. Entonces Pablo les dice, vayan, yo no soy inferior a esos superapóstoles, ¿verdad? Versículo 6. Quizás yo sea un mal orador. Les dice Pablo, vean, quizás es que yo no me la paso ahí gritando, no me la paso haciendo shows en las predicaciones, ¿verdad? Quizás yo sea un mal orador, dice Pablo, pero tengo conocimiento. Esto se lo hemos demostrado a ustedes de muchas maneras. Es que cometí un pecado al humillarme, yo, para enaltecerlos a ustedes, predicándole las buenas noticias de Dios gratuitamente. Les dice Pablo la pregunta, dice, de hecho, despojé a otras iglesias al recibir de ellas ayuda para servirles a ustedes. Cuando estuve entre ustedes y necesité algo, no fui una carga para nadie. Por los hermanos que llegaron de Macedonia suplieron mis necesidades. He evitado serles una carga en cualquier sentido y seguiré evitándolo. Entonces Pablo les dice, vean, yo a ustedes les he predicado a Cristo sin pedirles nada. Nunca les he sido una carga a ninguno de ustedes y a mí no me aceptan. Llegan esos, les sacan a ustedes de todo y a esos sí lo aceptan. ¿Qué está pasando? Les dice Pablo. Versículo 10. Es tan cierto que la verdad de Cristo está en mí como lo es que nadie en las regiones de Acaya podrá privarme de este motivo de orgullo. ¿Por qué? Porque no los amo. Dios sabe que sí. Pero seguiré haciendo lo que hago a fin de quitar todo pretexto a aquellos que, buscando una oportunidad para hacerse igual a nosotros, se jactan de lo que hacen. Tales individuos, versículo 13, tales individuos son falsos apóstoles,
obreros estafadores, vea lo que dice Pablo, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Yo espero que ustedes estén entendiendo, y no hay necesidad de dar nombres ni señas ni nada. Vean lo que dice la palabra, mis hermanos, es muy clara. Falsos apóstoles, obreros estafadores, se disfrazan de apóstoles de Cristo. Versículo 14, y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia. Su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones. Tremendo, ¿ah? Tremendo, yo sé, son versículos duros, mis hermanos, pero es palabra de Dios para nuestras vidas, esto es para nuestra edificación, que nosotros tenemos que entender que aunque llegue alguien con un mensaje muy bonito, muy atractivo, pero predicando otro evangelio a otro Cristo, no hay que aceptarlo, mis hermanos, aunque las multitudes los persigan. Y esto es una realidad en la época de Pablo y sigue siendo una realidad para nuestra época. Por eso es, mis hermanos, que cada uno de nosotros tiene que buscar del Señor. Por eso que nosotros pusimos esa fuentecita de agua ahí en la iglesia. Porque esa fuentecita de agua lo que significa es que cada uno de nosotros, dice Jesús en Juan capítulo 7 versículo 37, el que tenga sed, venga y beba. El que tenga sed, y todos nosotros tenemos que tener sed. Yo no puedo tomar agua y que usted sienta que ya no tiene sed. No, si usted tiene sed, venga y tome usted mismo, ¿ok? Entonces hay que acudir a la palabra, hay que buscar al Señor en oración. Vea, cuando nosotros decimos buscar al Señor en oración, si usted tiene la facilidad, hay gente que tiene la facilidad de poder orar y orar y orar y orar y orar y expresar al Señor en su corazón lo que siente, lo que anhela. Hay gente que tiene esa facilidad, gloria a Dios, pero hay gente que si lo que tiene para orar es un minuto, ore ese minuto, mi hermano, mi hermana. Con el tiempo las palabras van a llegar, tranquilo, tranquila, con el tiempo las palabras van a llegar. Pero si usted tiene un minuto genuino, un minuto de corazón para acercarse al Señor todos los días, hágalo, hágalo. Porque el que tiene sed, que venga y beba. Busque al Señor en oración, busque al Señor en su palabra y Él se encarga, como leímos hace un rato, Él es el que ilumina nuestro pensamiento. Él es el que nos llama de las tinieblas a su luz admirable. Él hará la obra, Él hará la obra, Él es fiel. Amén. Ok, Romanos. Yo sé que duré un poquito más de la cuenta en Corintios, que es otra carta muy buena, y ahorita con Romanos vamos a sacarle bien el jugo. Vean, Romanos también es una carta que procede del año 57, alrededor del año 57, y nosotros acabamos de ver que Pablo le escribió a los Corintios y Pablo, según Hechos capítulo 20, Pablo fue y estuvo unos meses con los Corintios y estando esos meses escribió Romanos, ¿ok? Durante su tercer viaje misionero. De acuerdo con Romanos capítulo 1 y con Romanos capítulo 15, Pablo tenía la intención de ir a Roma. Pablo no había fundado la iglesia en Roma, Pablo no había evangelizado de primera mano a los romanos, sino que Pablo quería, y dice en estos versículos que en el capítulo 1, el versículo 10 al 13, que él quería ir para confirmarlos. Hay otras versiones que dicen para fortalecerlos. Eh, em, ¿qué es lo que Pablo dice? Vean, hermanos, yo sé que ustedes ya creyeron en el Evangelio, yo sé que ustedes ya han aceptado al Señor Jesús como su Señor, como su Salvador, pero yo quiero visitarlos para fortalecerlos, para confirmarlos. De hecho, que la frase dice para compartir con ustedes algún don de la gracia. Así dice. Y dice que después de eso él quiere continuar para ir a España, a evangelizar a España. Pero como primero él tiene que ir a Jerusalén, y él sabe que en Jerusalén la cosa puede terminar muy fea, y de hecho así termina. Pablo va a Jerusalén y lo terminan encarcelando y le hacen un juicio y después lo mandan a Roma, pero lo mandan a Roma
ya como un reo, ¿verdad? Entonces Pablo por eso les escribe primero esta epístola. Em, ¿qué es el problema que hay en Roma? ¿Por qué Pablo les tiene que tener esta carta? Porque otra vez hay confusión de si tengo que hacerme judío para verdaderamente pertenecer al pueblo de Dios. Al igual que lo vimos en Gálatas, al igual que lo vimos en Corintios, al igual que lo vimos en Tesalonicenses, estaba esa polémica. ¿Por qué estaba esa polémica? Porque, bueno, los primeros discípulos fueron judíos, Jesús era judío, y entonces ellos no eran judíos, y entonces ellos decían, ah, caramba, entonces ¿tendré yo que circuncidarme? ¿Tendré yo que guardar el sábado? ¿Tendré yo que apartarme de comer ciertas carnes? Entonces ellos tenían aquí también en Roma esas dudas y Pablo va a aclarar muchos de esos temas, pero lo va a hacer de una forma, digamos, más teológica. Ahorita vamos a ver por qué. Pablo aclara que el Evangelio es, y esta frase ojalá que la puedan apuntar por algún lado, ahí después vuelvan a ver el video en esta parte y apunten esta frase, es muy importante. El Evangelio es el cumplimiento de las promesas a Israel del Antiguo Testamento. ¿Ok? Entonces, el Antiguo Testamento es importante. ¿Por qué? Porque en ese Antiguo Testamento nosotros vemos una serie de promesas que Dios dio al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es el cumplimiento de esas promesas. Pero, y aquí es donde viene lo más importante, a la vez que es el cumplimiento de las promesas para Israel, el Evangelio es la ventana, es la puerta, es el camino que Dios ha abierto para que todas las naciones, es decir, todos los gentiles, igualmente puedan formar parte del pueblo del pacto con Dios. De tal manera que en Romanos Pablo aclara que Dios no tiene dos pueblos, gentiles y judíos, no, Dios tiene un único pueblo, el pueblo que es por la fe en Cristo Jesús. Entonces ya no es si soy descendiente de Abraham o si no soy descendiente de Abraham. La pregunta es, ¿tengo fe? Y si tengo fe, soy parte de ese pueblo. ¿Ok? En esta carta a los Romanos, en el capítulo 16, versículo 22, es muy interesante. Ahora lo vamos a ver muy rápidamente, donde dice que la carta fue escrita por Tercio. Eso es un nombre, Tercio. Y entonces uno dice, ¿cómo? ¿Es de Pablo o es de Tercio? No, es lo que ya hemos venido hablando en las sesiones anteriores. Tercio era un secretario, era un escriba, y Pablo dictaba. ¿Ok? Eso era muy común en esa época. Ok, vamos a hacer resumen general de los capítulos como hicimos con Corintios, ¿ok? Los primeros cuatro capítulos, Pablo pone el fundamento de que el Evangelio es el Evangelio de la justificación y la fe. La palabra justificación, mis hermanos, era una palabra que se utilizaba en el contexto legal, ¿ok? Y justificación entonces era cuando una persona que ya era culpable de alguna maldad, de algún hecho, y esa persona tenía que recibir un castigo por esa culpabilidad. Pero podía llegar alguien y restaurar esa falta, ese crimen que esa persona había cometido, y entonces es la persona que era culpable y que merecía recibir un castigo, esa persona es justificada. Y entonces aquel que era culpable ahora pasa a ser justo. Eso es como cuando en la escuela o en el colegio usted por algún motivo no entregaba la tarea en el día que tenía que entregar la tarea. Y entonces el padre de familia, ¿verdad?
mandaba una carta a la maestra, a la profesora, le decía, vea, es que mi hijito, mi hijita, fulanito, fulanita, ese día estuvo enfermo y estuvimos en el hospital. Por favor, ¿qué dicen los padres? Justifico la ausencia, justifico que no presentó la tarea y por favor que la presente después. Es la misma idea, mis hermanos. La justificación es de alguien que había faltado a algo, que era ya culpable de algo, pero alguien llegaba y lo justificaba. Es decir, alguien llegaba y le decía, usted ya no va a recibir ese castigo, yo me encargo de justificarlo. Y entonces Pablo, en todos estos primeros 4 capítulos, Pablo dice, Dios a nosotros nos ha justificado y Él nos ha justificado no por las obras de la ley. Dios no te justifica porque guardaste el sábado, porque te circuncidaste, porque hiciste los 10 mandamientos. No es por lo que tú has hecho, es por lo que Él ha hecho en la cruz. En la cruz Él fue el que ganó tu justificación. Él es el que pagó el precio, porque tu pecado y mi pecado y el pecado de todo el mundo delante de Dios merece juicio, castigo y condenación. No merece otra cosa. Nosotros hemos ofendido a Dios con nuestro pecado, hemos ofendido su grandeza, hemos ofendido su santidad, hemos ofendido todo lo bueno, lo perfecto, lo santo que Él es. Y en el capítulo 1, Pablo dice, que lo que la humanidad hizo fue que ellos no quisieron darle gloria a Dios, sino que ellos cambiaron la gloria de Dios para darle gloria a los ídolos. Y dice que se hicieron imágenes de animales, de criaturas, y que le rindieron culto a esas imágenes. Y que entonces ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira de la idolatría. Y que a causa de eso, entonces, Dios los entregó a una mente depravada, a una mente corrompida para que hicieran todo tipo de pecados. Y esos pecados son merecedores de la muerte, son merecedores del castigo. En el capítulo 2, Pablo dice, vean, para Dios no hay favoritos. No importa si usted es judío, no importa si usted es gentil, si usted ha practicado la maldad, y todos la hemos practicado, no importa si es judío o no judío. Entonces Pablo les dice, ustedes están bajo el justo juicio de Dios, ¿ok? Pablo también les dice, bueno, ¿y qué pasa si alguien ha pecado, pero no ha conocido la ley? Yo soy gentil, es decir, no soy judío, nunca recibí los 10 mandamientos, nunca recibí la ley de Moisés. Entonces a mí no hay castigo que me aplique, estoy libre, Pablo, estoy libre de pecado, porque ya, como yo no conozco la ley, entonces Pablo le dice, no, papá, al que ha pecado sin conocer la ley, entonces va a recibir juicio sin ley. Pero el que ha pecado conociendo la ley, la propia ley le servirá de juicio, dice Pablo en el capítulo 2. Y también Pablo dice algo muy importante, dice, el verdadero judío lo es en el interior, es el que recibe la circuncisión del corazón por la acción del Espíritu Santo. No es la circuncisión de la carne la que importa, sino es la circuncisión interna la que hace el Espíritu Santo de Dios. En el capítulo 3, Pablo aclara que hay algunos muy malintencionados que andan malinterpretando su enseñanza, la enseñanza del Evangelio, diciendo, bueno, de ahí, si este Pablo dice que aunque pequemos, pues Dios nos perdona, entonces pequemos, no hay nada de malo en eso, porque mi pecado sirve para aumentar la gloria de Dios. Entonces, si yo soy malo, lo que hago es que demuestro que Dios es bueno. Entonces yo quiero demostrar que Dios es bueno, pequemos mucho. Y Pablo dice, no, ustedes están malinterpretando lo que realmente es el corazón del Evangelio. El Evangelio no es una carta blanca para que usted peque y peque y peque y peque, porque de por sí Dios es tan bueno que Dios me perdona. Entonces, de ahí,
¿Qué importa que hoy peque? El domingo voy a la iglesia y le pido perdón y pura vida. Y Pablo dice, no, eso no es el evangelio. El evangelio más bien te transforma para que ya no estés cautivo de la esclavitud del pecado, sino que seas libre. Dice Pablo en ese capítulo 3: no hay nadie que sea justo, nadie, no hay ni uno. Nadie se puede justificar por sus propias obras de bondad. La justicia que viene de Dios se revela por medio de la fe en Jesús a todos los que creen para que sean justificados por Dios. De modo que la jactancia, el orgullo queda excluido. Aquí no hay nada de qué sentirse, uy, yo escogí a Cristo, uy, qué bueno que yo soy. ¿Ustedes se acuerdan aquel joven, dice la Biblia, el joven rico, que vino y que le dijo a Jesús, maestro bueno, y que Jesús se voltea y le dice, ¿por qué me llamas bueno? ¿Cómo tú sabes, me puedes aquí venir a juzgar como si fuéramos de tú a tú a decirme maestro bueno? Y Jesús les acuerda lo que le dice. No, bueno, solo hay uno, el Padre. Los mandamientos conoces. Y el joven rico le dice, ay, sí, Jesús, todos los he guardado. Ah, todos los ha guardado. Está bien, ve, entrega todo lo que tienes, dalo a los pobres y después ven y sígueme. Mis hermanos, ese mismo mensaje de Jesús es el mismo mensaje que Pablo aquí está dando. Nadie puede llegar a sacarle pecho a Dios diciendo, Señor, maestro bueno, yo que sí he guardado la ley. No, Pablo dice, no, nadie ha guardado la ley, no se puede. De tal modo que la jactancia queda excluida. No hay orgullo aquí que valga, hay que despojarnos de cualquier orgullo religioso. Hay que llegar a Jesús. Dice Jesús, bienaventurados los pobres en espíritu, no el ricachón en espíritu, no, bienaventurado el pobre en espíritu. Dice, de él es el reino de Dios. ¿Ok? Capítulo 4. Pablo quiere ponerles un ejemplo y entonces Pablo toma el ejemplo de Abraham y les dice, vean, Abraham fue justificado, pero Abraham fue justificado por la fe. Y la fe que Abraham demostró, la demostró antes de ser circuncidado, antes de que viniera cualquier ley, porque todavía en la época de Abraham no habían llegado los 10 mandamientos, no había llegado la ley, y tampoco lo habían circuncidado a Abraham todavía. Entonces Pablo dice, no, la fe que justificó a Abraham, lo justificó antes de la circuncisión. ¿Ok? Voy a seguir ahorita con el resumen por capítulos y después hacemos una lectura de algunas partes. ¿De acuerdo? Sigo ahora en los capítulos del 5 al 8. Y recordemos, en la primera parte, Pablo lo que está poniendo es, vean, no hay justo ninguno. Todos nosotros merecemos el justo juicio de Dios, pero todos aquellos que por la fe creen pueden llegar a ser justificados por Dios. Esa es la esperanza que Pablo predica. Entonces, en estos capítulos, Pablo habla de lo que entonces nosotros, con esa justificación de Dios, lo que podemos esperar de Dios, y mientras esperamos, cuál es la certeza, cuál es la seguridad que tenemos. ¿Ok? Lean estos capítulos, mis hermanos. Estos capítulos son de las cosas más bellas, más bonitas, más útiles que ustedes van a encontrar en el Nuevo Testamento para entender el Evangelio. Capítulo 5, el capítulo 6, el capítulo 7, el capítulo 8 de Romanos, eh, va a ser de una gran edificación personal para cada uno de ustedes. Léanlo todas las veces que lo ocupen, apunten sus preguntas y ahí después las vamos viendo con tiempo. Vean, en el capítulo 5, que es una belleza, ahorita lo vamos a leer, Pablo habla de que la justificación que se obtiene mediante la fe nos permite tener paz con Dios. Ya qué cosa más bella. Ya no estar enemistados, ya no estar distanciados, tener paz con Dios. Y que eso nos permite tener esperanza de que vamos a llegar a alcanzar la gloria de Dios. Cristo murió por nosotros
cuando aún éramos pecadores. En esto Dios muestra su amor, en que hemos sido reconciliados y hemos sido salvados del castigo de Dios. Y luego Pablo comienza a hablar de el primer Adán y del segundo Adán, es decir, por el primer hombre que pecó, entró la muerte a la humanidad. Y ese castigo, esa muerte espiritual, se manifestó a todos, sea que conozcan la ley o que no conozcan la ley. Se manifestó a todos. Pero que en Cristo, como si fuera un segundo Adán, la justificación que Él da vida eterna. Y esta vida eterna llega a todos los que reciben su gracia. Ojo el contraste. El pecado cometido por Adán trajo muerte y esa muerte se manifiesta en todos. La justificación que trae Cristo da vida eterna, pero esa vida eterna llega a los que la reciben por medio de la gracia. Ya y no son todos, son aquellos que la reciben por medio de la gracia del Señor, por medio de la fe en Jesucristo. Capítulo 6. Si eso es así, ¿verdad? Si eso es así, de que hemos recibido la gracia del Señor, su perdón, que hemos sido librados de todo castigo y que esperamos la gloria de Él. Entonces Pablo dice en el capítulo 6, entonces el creyente está llamado a tener una nueva vida en Cristo, en lugar de perseverar en el pecado para que abunde la gracia. Así como la vieja naturaleza ha sido crucificada al morir en Cristo, se queda libre de la esclavitud del pecado para resucitar a una nueva vida en unión con Él. Entonces en el capítulo 7 dice que al morir al pecado, nosotros somos libres para servir a Dios por medio del poder del Espíritu, no por medio de la ley. Ahora, la ley es santa, dice Pablo. Lo que pasa es que el pecado que habita en mí, así lo dice Pablo, el pecado que habita en mí usa la ley, usa el mandamiento para manifestar los malos deseos de la carne. Pablo dice, como hay un mandamiento que dice, no codiciarás, entonces el pecado que habita en mí, la maldad que habita en mí, cuando ve que el mandamiento dice, no codiciarás, más bien codicia. Cuando el pecado dice, no adulterarás, yo quiero adulterar. Porque entonces Pablo dice, el pecado que habita en mí se aprovecha de los mandatos de la ley para más bien querer corromperlos. ¿Ok? Entonces en el capítulo 8 dice que los que están unidos a Cristo no deben temer a la condenación, porque ahora viven conforme al Espíritu y ese mismo Espíritu da seguridad de que nosotros somos hijos de Dios y que somos herederos de la gloria futura cuando se manifieste la redención del cuerpo. Que ninguna tribulación nos pueda apartar del amor de Dios, sino que en medio de cualquier peligro somos más que vencedores por aquel que nos amó. Así termina el capítulo 8, una belleza de adoración. Ahora, en el capítulo 9, 10 y 11, Pablo ahora pasa a hablar la preocupación que él tiene con Israel. Porque de aquí para atrás, los primeros 8 capítulos, él ha venido argumentando diciendo, bueno, si la justificación es por medio de la fe, no por medio de la ley, ni por medio de las obras de la ley, entonces Israel está condenado. Israel no tiene ya ninguna esperanza. Entonces Pablo aclara, Pablo dice que primero que él tiene esa gran preocupación por Israel, porque ellos, aunque recibieron las promesas del Antiguo Testamento, no conocieron a Jesús como Mesías y por lo tanto ellos no han recibido la justificación por la fe. Pero entonces Pablo dice, no todos los que son descendientes de Israel son el verdadero Israel. Yo sé que suena como un juego de palabras, ¿eh? No todo el que es Israel, el que es descendiente de Israel es Israel. Entonces Pablo continúa poniendo un ejemplo histórico. Entonces Pablo dice que
que estaba Abraham y que Abraham tuvo a Isaac, que es el hijo de la promesa. Pero Isaac no es el primer descendiente de Abraham. Antes de que existiera Isaac, primero Ismael fue descendiente de Abraham. Y entonces Pablo usa ese ejemplo para decir, bueno, vean, así como ese otro hijo que era descendiente en la carne de Abraham, pero en él no hubo la promesa de la bendición del pueblo de Dios, sino que el pacto de Dios con Abraham se cumple en Isaac, no en este otro Ismael. Entonces Pablo lo que dice con este ejemplo es que no por el hecho de que alguien sea descendiente israelita en la carne, significa que ya automáticamente es parte del pueblo de la promesa del pacto de Dios. Pablo dice no. Entonces primero Pablo pone este ejemplo de Abraham, Ismael e Isaac. Entonces dice, no con Ismael, sino Abraham tiene la promesa en Isaac. Y para que no nos quedara dudas, Pablo pone otro ejemplo. Y entonces el otro ejemplo que pone es Isaac como padre y luego Isaac tiene hijos gemelos. El mayor de ellos es Saúl y el menor de ellos Jacob. Y entonces otra vez Pablo llega y dice, la promesa de Dios no se da con el descendiente mayor Esaú, sino que la promesa del pacto de Dios sigue con el hijo menor Jacob. Entonces de nuevo, Pablo dice, la promesa de Dios con Israel no es con los descendientes carnales de Abraham, es con aquellos que desde el principio Dios había designado que iba a cumplir la promesa. ¿Por qué Pablo pone tantísimo énfasis con esta ilustración? Para que los gentiles y los judíos que estaban escuchando eso, ellos entendieran que no hay que hacerse judío para ser parte del pueblo de Dios, porque para ser pueblo de Dios ahora en Jesús, basta con la fe en Él, no con un tema de nacionalidad, sino con un tema de creer en Jesús, de creer en el Evangelio. ¿Ok? En el capítulo 10, Pablo reconoce que los judíos han buscado a Dios con un celo religioso, así dice, con celo, pero que eso no es lo suficiente para alcanzar la fe que justifica. Y que por eso no han creído, aunque tengan la palabra de Dios ahí cerquita de ellos, aunque se la sepan de memoria, aunque en cada Shabbat ellos repitan la palabra y repitan la palabra. Pablo dice, ellos buscan con celo, con muchas ganas, pero no es el que busca humanamente, con esfuerzo humano, es el que cree el Evangelio. En el capítulo 11, entonces Pablo aclara que Dios todavía no ha rechazado a Israel por completo. A pesar de todo eso, Dios sigue teniendo misericordia por Israel y que Dios se ha reservado un remanente fiel. Y dice que ese remanente fiel es escogido por gracia. Y entonces Pablo pone el ejemplo de Elías, de que Elías estaba muy preocupado porque él era el último de los profetas y que Elías se puso a orarle a Dios diciendo, Señor, solo yo he quedado de los profetas y que el Señor le dijo, no, yo me he reservado todavía un remanente que es fiel, que no ha doblado sus rodillas, que no se ha entregado a la idolatría. Entonces, aunque Elías pensaba que él estaba solito, Dios le dice a Elías, no, Elías, yo tengo un remanente fiel. Entonces Pablo dice, yo veo que Israel está perdido, pero no. Aunque visualmente se ve así, Dios sigue teniendo en medio de ellos un remanente fiel que ha sido escogido por la gracia. Y aunque parte de Israel está endurecido, dice, al final todo Israel será salvo. Dicho de otra forma, todos los israelitas que han de salvarse llegarán a salvarse. ¿Cuándo? Durante toda la historia de todos estos 20 siglos que llevamos y los siglos que queden por delante o años
o meses o días, nadie lo sabe. Todo Israel, dice Pablo, todo el Israel que tiene que llegar a ser salvo llegará a ser salvo. Entonces Dios sigue teniendo un único camino, que es la fe en Jesús. No hay un camino de salvación por la fe en Jesús y un camino de salvación por ser judío. Pablo dice, no, no es así, es por la fe en Jesús. Ese es el único camino, la verdad y la vida. Ok, y ya para terminar la sección final de Romanos, los capítulos 12, 13, 14 y 15, también léanlos, mis hermanos, mis hermanas, léanlo. Capítulos que lo que hacen es poner todo lo anterior, todo lo que Pablo ha venido desarrollando, ponerlo en práctica. Y entonces en el capítulo 12, Pablo comienza diciendo que nosotros los creyentes tenemos que presentarnos delante de Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable. Que nosotros no nos tenemos que amoldar al mundo, sino que tenemos que transformar la forma de pensar, renovar el espíritu de la mente, dice otra versión, para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad, la santa, la perfecta voluntad de Dios. Y entonces Pablo les recuerda que cada uno debe servir a Dios según el don y según la medida de fe que ha recibido. Eso significa que no todo el mundo va a servir en las mismas cosas, pero todos tenemos que servir en algo. Y que entonces hay que comportarse con amor, tenemos que tratarnos con amor y que tenemos que procurar hacer todo lo que es bueno delante de todos. Y entonces en el capítulo 13 Pablo dice que nosotros tenemos que mostrar un sometimiento, mostrar una sumisión ante las autoridades superiores. ¿Ok? Así es como lo dice. En ese contexto, las autoridades superiores es como lo que nosotros en el hoy llamaríamos el gobierno. ¿Ok? Esto no significa que todos los gobiernos del mundo han sido puestos por Dios. No, no es eso lo que significa. Lo que significa es que Dios ha delegado autoridades y que hay niveles de autoridad y que nosotros tenemos delante de la autoridad saber hacer lo bueno para que no tengamos que vivir con temor de la autoridad. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Una persona que va manejando en su automóvil y ve adelante que a la izquierda y a la derecha hay tráficos. Si la persona va con el límite de velocidad adecuado, con el cinturón adecuado, manejando adecuado, la persona va a pasar sin ningún temor porque está haciendo lo bueno. Pero si tal vez la persona va manejando y la persona sabe que el marchamo, 3 años de vencido, el RITEVE, quién sabe cuándo fue la última vez que lo hizo, ¿verdad? Que el carro va con adulterado, con otras placas, que la licencia va vencida, que las luces van quemadas, o sea, toda la persona sabe, uy, si me agarran, me castigan. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está queriendo decirnos en este capítulo de que tenemos que someternos a las autoridades y hacer lo bueno para no vivir con temor? De que en el mundo, en esta sociedad que tenemos, siempre va a haber un orden social. Y Pablo les dice, nosotros si hacemos lo bueno, no tenemos que tener temor de ninguna autoridad. Eso es lo que Pablo en este capítulo 13 está enseñando. ¿Ok? Y que los creyentes tenemos que mostrarnos como un ejemplo de amor al prójimo y de aprovechar el tiempo dejando atrás todas las obras de oscuridad. En el capítulo 14, Pablo dice que los creyentes débiles en la fe, otra vez habla de los débiles en la fe, no deben juzgar a los otros hermanos sobre si comen o no comen carne, si guardan o no guardan los días, que no deben juzgarse, que ninguno debe condenar las posiciones del otro, sino que cada uno se mantenga firme en su propia conciencia o en su propia opinión. Pero eso sí, que nadie procure hacer tropezar o ser de tropiezo para su hermano, ya que todos deberemos dar cuentas
ante el tribunal de Dios. Así como en segunda de Corintios decía el tribunal de Cristo, aquí en Romanos dice el tribunal de Dios. Todos tenemos que dar cuentas. En el capítulo 15, entonces Pablo sigue con este argumento de los fuertes y los débiles y dice que los fuertes en la fe deben buscar la edificación de los débiles sin hacerlos tropezar para vivir en armonía. Finalmente, en el capítulo 16, Pablo lo que hace es mandar una serie de saludos a los hermanos en la fe. Tengan ustedes en cuenta que a ese momento Pablo ya llevaba unos 25 años de ministerio. Pablo ya tenía muchos discípulos, muchos conocidos. Entonces Pablo manda una serie de saludos a Priscila, a Aquila, a Febe, a una serie de discípulos y él les manda saludos a sus hermanos, a sus colaboradores y les recuerda, prácticamente el final de la carta a los romanos dice, cuídense mis hermanos de aquellos que causan divisiones y dificultades. Cuídense, cuídense de ellos. Ok, sé que ya estamos un poquito sobre el tiempo, pero saben que comenzamos unos minutos después porque tuve ahí problemas con la computadora. Quisiera no irme sin leerles un par de pasajes de Romanos que son, mis hermanos, que son claves para entender la epístola a los Romanos. Y quisiera leer el capítulo, una parte del capítulo 5 y del capítulo 8 de Romanos. Vean aquí en el capítulo 5 dice, en consecuencia, es decir, por tanto qué? Por tanto de que la justificación de Dios se alcanza por medio de la fe en Jesús, ¿ok? Entonces dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios, vea qué bello, por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. No es eso de que, ay, yo no sé si Dios me quiere, yo no sé si Jesús me ha aceptado. No, mi hermano, mi hermana, esos son pensamientos que la palabra de Dios nos tiene que ir quitando y tenemos que darnos cuenta si el Señor ya me justificó, si el Señor ya me perdonó, si el Señor ya me dio una vida nueva, yo tengo que mantenerme firme en el Señor. Y dice Pablo, nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, endereza de carácter. La endereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. A la verdad, cuando éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios muestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de Él seremos salvos del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Vean ustedes qué belleza de pasaje. Y termino por aquí en el capítulo 8. En el capítulo 5 como vieron, nos habla de la justificación y que la justificación nos tiene que mantener firmes en la fe. Entonces en Romanos capítulo 8 Pablo dice, por tanto, ¿qué? Todo lo anterior. Si ya hemos sido justificados, si ya hemos sido salvos del juicio venidero, sino que ahora tenemos esperanza de que vamos a alcanzar la gloria del Señor. Entonces, por tanto,
Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuál es la clave? Estar en Cristo Jesús, como tantas veces le he hecho mención a esto de en Él. Dice, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la carne anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en una condición semejante a la de los pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la carne, a fin de que la justa demanda de la ley se cumpliera en nosotros, que no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Los que viven conforme a la carne fijan la mente en los deseos de la carne. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mente gobernada por la carne es muerte, mientras que la mente que proviene del Espíritu es vida y paz. La mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclaviza el miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, pues fue sometida a la frustración, no por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una como si estuviera, como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esa esperanza fuimos salvados. Pero esperar lo que ya se ve no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya se ve? Pero si esperamos lo que todavía no vemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo,
sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Así está escrito. Por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas al matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y un gran amén. ¿Qué capítulo este de Romanos, mis hermanos? Esto es para leerlo todos los días. Si usted todos los días necesita tener esta convicción de que Dios dice, somos más que vencedores por aquel que nos amó, ni la vida, ni la muerte, ni lo pasado, ni lo porvenir, nada me podrá apartar del amor de Dios. No es por mí, no es por mi conducta, mis buenas obras, mi sometimiento, no, es por su amor, por su fidelidad, por su bondad. Y todo este capítulo, eso es lo que nos dice. En Él, si permaneces en Él, no hay temor. Si estás en Él, vas a ser conducido por el Espíritu. Y aún en tus debilidades, cuando no sabes qué pedir, el Espíritu Santo intercede por ti. Amén, amén. Esa es la seguridad que ocupamos. Pero mis hermanos, es una seguridad no para andar pecando, es una seguridad para decir Dios te amo. Dios, gracias. Por eso es que dice la palabra, Él nos ha dado un espíritu que clama, Abba, Padre, querido Padre, amado Padre, exaltado Padre. Entonces, lo que recibimos de Dios, mis hermanos, no es una licencia para pecar y hacer lo que yo quiera, no. Lo que yo he recibido es justificación, es paz, es perdón y permanecer en Él. Y nada nos podrá separar de su amor. ¿Ok? No, no leo más de Romanos, es una carta muy, muy larga, pero es una belleza. Los invito con este resumen que hemos hecho hoy a que estén estudiando esta epístola que va a ser de muchísima edificación. Sé que